Guerra de Irak. La Guerra de Irak fue un conflicto bélico entre Estados Unidos que, apoyado por una coalición internacional, se enfrentó al régimen iraquí de Pesidia, Saddam Hussein. El conflicto que saldó con la caída del dictador iraquí Saddam Hussein, pero tras la guerra, Irak se convirtió en un país asolado por la insurgencia, el terrorismo y la miseria. Antecedentes del conflicto. Con el final de la Guerra del Golfo en 1991, Irak fue obligado a desmantelar sus arsenales de armas de destrucción masiva y a someterse al control de los inspectores de la ONU, al tiempo que se determinaba una zona de exclusión aérea. A pesar de todo, el gobierno estadounidense continuó con su embargo comercial a Irak y en 1998 el país fue bombardeado por Gran Bretaña y Estados Unidos debido a una resistencia de Saddam Hussein a desmantelar sus arsenales. El camino hacia la guerra de Irak, la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca podría más aún en el punto de mira a Irak. Así, el régimen iraquí quedaba incluido en el denominado Eje del Mal, mientras que el presidente Bush insistía en los vínculos entre Irak y la organización terrorista de Qaeda. Entre noviembre del 2002 y marzo del 2003, los inspectores no encontraron indicios de que Irak poseyera armas en destrucción masiva. Mientras tanto, en Estados Unidos, tratando de legitimar la guerra, exponía ante la ONU una serie de pruebas que trataban de demostrar que Irak disponía de armas de destrucción masiva. No obstante, dichas pruebas resultaron ser falsas, pues tras la invasión de Irak en 2003, no se encontraron armas químicas, biológicas o nucleares. La invasión a Irak. El 20 de marzo de 2003 estallaba la guerra de Irak. Los aviones y buques de guerra de la coalición comenzaron las operaciones de bombardeo. Posteriormente, las tropas de la coalición procedían a la intervención terrestre, derrotando rápidamente a las fuerzas iraquíes. Para abril de 2003, la resistencia iraquí se desmoronaba y las tropas de la coalición se hacían con el control de Bagdad. Finalmente, el 1 de mayo del 2003, el presidente estadounidense George W. Bush anunciaba el final de los combates en Irak. Pero la invasión no había compuesto el final de la guerra de Irak. Con un país sumido en el caos, la ocupación de Irak iba a ser terriblemente convulsiva.